ayer por siempre. Si tú te lavas en la fuente, tu vida será diferente. Y todos juntos gozosos al Señor cantamos esto. Oh, fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, fuente de agua viva. Jesucristo es, fuente de agua viva. Fuente de agua viva, Querido amigo que escucha, agua si viva, tú te lavas en la fuente, agua viva, tu vida será diferente. agua viva, Vivirás eternamente. agua viva, Fluye Espíritu Santo. de agua viva. Bueno, mis hermanos, se nos cayó el internet, ese es el problema. Ese es el único problema con todo esto. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Parece ser que llegó rápido, así que estamos por aquí de nuevo. Hermano Aldemar, no sé si se logró conectar nuevamente, pero es que debido a que a veces hay unas caídas así como extraordinarias, pues nos quedamos por fuera. Pero aquí estamos de nuevo para la gloria de Dios. Qué bueno es Jesús. Los que no tienen ese problema son los hermanos que están en la radio. No sé, hermano Breiner, si tú estás por ahí, vuélveme a transmitir, a compartir los links. De maldad me extendió su santa mano, Él me quiso rescatar. Lo único malo de cuando se cae el internet es que me descuadra todo. Me descuadra todo aquí, todo el sistema. Oiga, qué dependencia. Pero bueno, ahí vamos por la gracia de Dios. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor. Mi vida estaba perdida, el enemigo me hirió, pero el buen samaritano transitando me encontró, me extendió su santa mano, mis heridas él ve. Cada día, tu palabra guardaré, por obra la pondré, y afirmaré mi vida en las cosas. Y ahora, la meditación de la palabra de Dios. Bueno, vamos a meditar en esta mañana y vamos a seguir con el tema el cristiano y la ética que debe practicar. Y bueno, este es un tema bastante largo porque la verdad es que yo he intentado por mucho tiempo dar un curso de ética en la iglesia, ética bíblica, por supuesto. Pero se ve uno frustrado a veces en el sentido de que uno empieza con 30, 40 hermanos y a la final, por ahí a las 2 o 3 semanas, termina por ahí con 5, con 4, gente que pues sí realmente quiere. Y la mayoría de nuestros problemas con nuestros hijos, con nosotros mismos, con las preguntas que nosotros nos hacemos respecto a la vida, respecto a hallarle sentido a esta vida, tienen que ver con la ética bíblica. Y son cosas que se nos escapan de las manos y a veces esto de prepararse no debe ser una opción.
nosotros lo volvemos una opción, pero esto de prepararse en la vida cristiana no debiera ser una opción, debe ser una obligación, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos la obligación de prepararnos para esta vida, para la piedad. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que nosotros hacemos, nuestra manera de actuar en diferentes situaciones, y por supuesto también en cuanto a la práctica de nuestra vida piadosa, o sea, nuestra vida espiritual. Tenemos que saber qué clase de Dios tenemos, y por eso es importante conocer la ética bíblica. ¿Y por qué nos hemos demorado tanto? Porque es que el manual de ética realmente es toda la Biblia. Hay una universidad aquí en Colombia que se llama Seminario Menonita. Es de los menonitas, por supuesto. Está aprobado por el Ministerio de Educación, es una universidad. Y ellos ofrecen una carrera que se llama bibliología. No es teología, es bibliología, es conocer la Biblia. Y esa carrera se demora 5 años. Imagínese usted, 5 años. Hay que aprender griego, hay que aprender hebreo, hay que hacer ciertos seminarios para poder aprender a escudriñar la Biblia. Y nosotros los cristianos tenemos el deber, la obligación, estamos inscritos en la Universidad de Dios. Así que tenemos la obligación de aprender la ética cristiana. Eso es lo que vamos a practicar. El cristianismo en sí no es una filosofía. El cristianismo en sí, si lo queremos llamar así a nivel general, es una religión. Esa es la única religión monoteísta pura. La filosofía, ¿cuándo se vuelve filosofía el cristianismo? Cuando ya nosotros en la práctica, el conocimiento que hemos tenido, se vuelve una filosofía de vida de nosotros. Entonces debemos entender y tener muy claro eso. ¿Qué hace la teología? La teología lo que hace es escudriñar la palabra y plantear las doctrinas, pero también se puede caer en el error de volver dogmas en doctrinas, y por eso hay algunas denominaciones que en lugar de predicar doctrina, predican dogmas y no salen de ahí. Y a lo último, esos dogmas los vuelven una religión. Por eso hay gente que vive de tradiciones, hay gente que vive, esta es la religión de mis padres, yo me quedo aquí, yo me voy a morir aquí, pero nunca se les ha ocurrido leer la Biblia. Y eso que muchos de ellos dicen que son cristianos. Entonces vuelvo y repito, de pronto me he vuelto un poquito repetitivo en esto, pero vuelvo y repito que no puede haber cristianos sin que crean la Biblia. Por obligación, el cristiano verdadero debe creer en la Biblia, en la palabra de Dios. Bueno, el tema de esta mañana es el deber de conocer la filosofía y la ética cristiana. La filosofía tiene que ver con mi práctica de esa ética, mi sistema de pensamiento cuando he adquirido el conocimiento del cristianismo, he adquirido el conocimiento de la palabra. Y la ética cristiana, o sea, son dos cosas que yo debo tener muy en cuenta y debo practicarlas. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosenses capítulo 2, versículos del 4 al 8, dice de esta manera: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuando él escribe estas palabras es porque algo está pasando en ese sector de la iglesia. Y el apóstol Pablo pues quiere advertirlos, les envía una carta. En sí él no conoce la iglesia de Colosas, pero sí conoce las noticias. Y en su autoridad apostólica él envía una carta a la iglesia en Colosas. Parece ser que el pastor de la iglesia en Colosas era Epafras. Ese fue y lo visitó al apóstol Pablo en la cárcel, y ahí es cuando el apóstol Pablo, por esas noticias que Epafras le llevó al apóstol Pablo, le envía una carta a la iglesia en Colosas. También el mismo apóstol Pablo le dice aquí a Epafras que la iglesia en Colosas le mande una réplica, una copia a la iglesia que está en la Odisea.
Y dice el apóstol Pablo aquí, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué palabras tan bonitas. Orden y firmeza en la fe, pero sobre todo, nótese la preposición en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, hay que andar en Él, arraigados y sobreedificados. Mira esas otras palabras que usa el apóstol Pablo aquí, arraigados. Arraigados es que eche raíces, que eche profundidad, que ojalá las zapatas de la construcción queden bien enraizadas, que toquen fondo para que no se caigan. De ahí que la misma palabra compara al creyente como una palmera. ¿Y qué hace una palmera? Una palmera lo que hace es profundizar sus raíces para poderse sostener cuando vengan los vientos, cuando vengan los huracanes y que no la vaya a zafar del terreno. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, entonces fíjese que lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ustedes que lo recibieron tienen que andar en Él, y andar en Cristo pues es conocer sus verdades, conocer su pensamiento, conocer su vida, conocer qué hizo por nosotros, conocer lo que estamos haciendo. Entonces, como andamos en Él, dice el apóstol, arraigados, pero hay otra palabra, sobreedificados. O sea, como aparte de las vigas de cimentación, ¿cómo vamos a ir montando las otras vigas, las otras columnas, y cómo vamos a ir construyendo? Pablo nos dice por allá en una de sus epístolas en Corintios que hay que mirar cómo se sobreedifica. Hay unos que sobreedifican con madera, con heno, con paja, y viene el incendio, viene cualquier problemita y pácate, se quema, se acaba. Y dice el apóstol Pablo, hay que sobreedificar con metales y piedras preciosas. Entonces, arraigados primero. ¿Por qué? Porque estamos andando en el Señor, bien agarraditos y sobreedificados en la doctrina, en el conocimiento de la palabra. Dice, vamos por aquí en el versículo, gozándome. Ya, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. Por eso vuelvo y repito las palabras del apóstol en Efesios 2:20, que dice: edificaos en el conocimiento de apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aunque él le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay que entender muy bien que no fue sobre Pedro, es sobre el conocimiento de Dios, sobre la fe en Jesucristo que se edifica la iglesia, porque aunque vengan las puertas del infierno, la iglesia no prevalecerá. ¿Por qué? Porque el que nos sostiene es Cristo. Dice, por lo tanto, que habéis recibido al Señor, anda en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Oiga, esas palabras, confirmados en la fe, pues tiene que ver con esas pruebas que vienen, pero que ahí es donde yo voy a sacar las garras, ese tigre que anda en mí, como dicen por ahí algunos motivadores, sacar ese tigre, porque ahí es donde nosotros tenemos que confirmar lo que nosotros creemos, así como habéis sido enseñados. Entonces, mi hermano, usted tiene que, en otras palabras, tenemos que conocer la palabra, tenemos que saber qué tenemos en nuestras manos, abundando en acción de gracias. Y mire la advertencia que dice Pablo, y esa misma advertencia es aplicable para nuestros días. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, la religión, conforme a los rudimentos del mundo, la filosofía mundana, donde nos quiere motivar para que nos independicemos de Dios. ¿Qué haces en la iglesia? ¿Qué haces? Tú puedes resolver ese problema, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Colosenses 2:9 el apóstol Pablo nos dice, es que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Y aunque es un texto bíblico que usamos muchas veces al hablar de la unicidad, realmente lo que quiere decir el apóstol Pablo es, bueno, vamos a hacer algo. Voy a ponerlo de ejemplo en otras palabras. Es como que usted agarre un pececito del mar y le pregunte a ese pececito, oye pececito, ¿toda esta agua es suficiente o te falta algo? Entonces yo le pregunto también en esta mañana, ¿Cristo es suficiente o te falta algo? Si te falta algo y si Cristo no es suficiente, si Cristo no es tu deleite, eso quiere decir que todavía en nuestra vida hay idolatría. Esos altares hay que derribarlos porque Cristo debe ser nuestro deleite en todo, absolutamente en todo. Entonces, mi hermano, yo creo que es necesario conocer el pensamiento ético de la Biblia. Entonces, cuando yo conozco realmente qué es el cristianismo, entonces yo ya tengo un pensamiento, una manera de ser, una manera de actuar debido a un pensamiento. Ahora sí tengo una filosofía de vida. Ahora sí tengo una ética cristiana que debo practicar. Y todo cristiano que esté bajo el señorío de Cristo debe tener una ética totalmente diferente de la ética que tiene el mundo, y que esa ética mundana pues está bajo el señorío de Satanás, y el fundamento de toda doctrina y la ética que el cristiano debe practicar obligadamente debe estar fundamentada en la Biblia. No hay otra opción. Claro, hoy hay muchas teologías. Incluso ahorita se está poniendo nuevamente de moda la teología liberal, donde prácticamente la razón tiene la razón, donde la razón va más allá de Dios, donde la lógica de la razón es la que vale más, no la lógica de Dios. Entonces a todo eso hay que tenerle mucho cuidado, porque el cristiano, todo cristiano que esté bajo el señorío de Cristo, y esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Cristo es mi Señor? Y suena bonita esas palabras, así como las estoy pronunciando, pero en la práctica a veces es complicado, porque a veces decimos que el Señor es nuestro Señor, que es el Señor de mi vida, pero muchos con su cuerpo no están demostrando que es el Señor de su cuerpo. Y por eso hay tanta liberalidad, hay tanta sensualidad, hay tanta baja autoestima. Eso de la baja autoestima eso no es más ni menos que idolatría, porque te sientes triste, porque no tienes tal cosa, porque la gente te minimiza, no teniendo en cuenta lo que Dios dice de ti en la palabra, después de que ha lavado tu vida, tu alma con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, Cristo, el cristiano, debe tener una ética totalmente diferente a la ética que tiene este mundo, porque la ética de este mundo está bajo el señorío de Satanás. Y usted ya se imaginará todos los conceptos filosóficos de ese pensamiento y a lo que nos quieren llevar. Por eso hoy no es raro combinar mucha psicología con cristianismo. Y de hecho, pues es una dura tentación, le cuento, y estamos tentados a veces. No es que yo esté en contra de los psicólogos, con todo el respeto, los admiro, y la idea mía es que ojalá el psicólogo esté bien sano para que pueda ayudar a otras personas. Pero a veces nos hemos vuelto muy humanistas en ese sentido, y el hombre a veces es el que tiene la razón, y por eso hoy se habla de un hedonismo, y aunque no querramos, ese hedonismo nos está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque entonces ya nuestro deleite no es el Señor. Eso se llama idolatría, en otras palabras. Nuestro Señor debe ser el deleite en todo, en tu hogar, incluso más que tu mismo esposo, tu misma esposa, porque no es que tú los vas a sacar de un lado, pero si te deleitas en Dios, lo demás será fácil, lo demás será sencillo. Y hoy más que nunca necesitamos personas bien preparadas, cristianos bien preparados, pero además necesitamos cristianos que ayuden a pensar,
que piensen en su pensamiento ético, bíblico, cristianos con una excelencia y no necesitan necesariamente ir a la universidad. Te puedes preparar leyendo un libro, siendo autodidacta. Bueno, hoy incluso hay carreras a distancia. Yo tengo una prima que ella vive en el campo y terminó su carrera agronómica a través de una universidad a distancia, se graduó con honores, sembró, hizo un cultivo en su proyecto, hizo un cultivo de uvas muy bien desarrolladito. Entonces, hermanos, ahorita no estamos cerrados a ninguna parte. Yo creo que la iglesia incluso tiene instituto bíblico a distancia, virtual, presencial, como lo quiera, pero a veces los cristianos y sobre todo los latinos tenemos un problema, somos muy malos para leer y de ahí que a veces vienen las dudas, vienen las preguntas y ¿por qué me pasa? Un día estamos bien, al otro día estamos con la pata en el barro, un día estamos con el ánimo arriba, otro día con el ánimo abajo y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos manejar todas esas cosas y no se le olvide que nuestro deleite está en el Señor. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que aunque venga el verano, su hoja siempre estará verde. Y dice la misma palabra en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay felicidad en la persona, que eso es lo que quiere decir el texto, hay felicidad en la persona que se declara que tiene una necesidad de Dios continuamente, una necesidad de Dios continua. Todos los días se declara en bancarrota espiritual porque necesita que su alma se deleite en Dios. Y por eso, para nosotros no caer en el desánimo espiritual, en la decadencia espiritual, tenemos que fabricar el tiempo con Dios. Tenemos que meditar en su palabra. Aparte de eso, tenemos que asegurarnos muy bien de lo que estamos leyendo y estamos escuchando. Hoy más que nunca necesitamos hermanos preparados que ayuden a guiar a otros a los pies de Cristo. Buenos maestros de ética, buenos maestros de pensamiento cristiano que nos ayuden a comprender nuestra fe, a conocer nuestra moral, a defenderla, a vivirla. Yo a veces me quedo sorprendido y con todo el respeto de los oyentes, los que me están escuchando, pero aquí hubo una etapa en el periodo aquí de uno de los presidentes donde una ministra de Educación nos quería meter una cartilla en el pensum académico de nuestros hijos, donde la cartilla tenía un pensamiento de que el niño no era ni mujer ni hombre, que él tenía derecho a escoger. Incluso venía como programada para que tarde que temprano el niño se vistiera de niña y la niña se vistiera de niño y como que empezaran a buscar unos roles con base a los gustos, porque no es más ni menos. Y todo el mundo pues salió a marchar y bueno, esa cartilla se cayó aquí en Colombia, pero nosotros mismos a veces somos culpables por no saber manejar nuestra ética. La mayoría, y yo creo que, no sé, no me acuerdo si yo voté, pero en esa época, pero votamos a favor de ese gobierno, votamos a favor de que él montara en esta institución todo lo que ellos estaban pensando. No éramos ciegos, ahí estaba el plan de gobierno. Tú decides qué vas a elegir. Yo decido. Entonces, y el problema es que cuando ya nos vimos en ese alboroto, salimos con pancartas, una cosa, lo otro, estábamos en contra de los cristianos, pero no era más fácil antes de que sucediera eso, que nosotros conociéramos realmente cuál es nuestra ética cristiana, en qué creemos, en qué debemos practicar, cuál es nuestro pensamiento y en comparación con otros pensamientos humanos,
con algunas filosofías de este mundo y nosotros debemos tener que nuestro pensamiento es el resultado de un estudio fundamental de la verdad y que nos lleva a saber cómo evitar prácticas y costumbres que son antiéticos cristianos. Entonces yo creo que nosotros tenemos algo muy poderoso en nuestras manos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Es el libro más vendido de todo el mundo, pero a veces menos comprendido y menos estudiado. Es el libro que más se descargan aplicaciones. Cualquiera quiere tener una aplicación de la Biblia, pero lamentablemente se queda ahí en el celular porque le dedicamos más tiempo, más horas al Facebook, no se puede pronunciar, más horas a las redes sociales. Entonces le dedicamos mucho tiempo y entonces tenemos problemas por ese lado. Quien nunca estudia la ética bíblica no podrá comprender cómo aplicar su fe en ese diario vivir. Tú tienes que saber quién es Dios, porque eso es parte de tu ética cristiana. Tú tienes que saber qué es la iglesia. Tú tienes que saber qué es la vida sexual. Tú tienes que saber cómo practicar tu mayordomía económica. Todo eso tiene que ver con la ética. Pero si tú no estudias la ética bíblica, no podrás comprender cómo se aplica su fe en el diario vivir. Entonces, todo cristiano debe comprender muy bien lo que cree y también debe saber lo que la moralidad que Dios está en la Biblia o la moralidad divina exige, demanda. ¿Qué es lo que exige Dios en su palabra respecto a la moral? Todo cristiano debe prepararse para presentar una defensa bíblica de su fe. Todo cristiano debe comprender su pensamiento de vida que está en la Biblia, que nos revela la Biblia y de que debe estar dispuesto a enseñarla y no solamente enseñarla, sino a defenderla. Este es un estilo de vida, no es una opción para el cristiano, es una obligación establecida por Dios a través de su palabra. Entonces nosotros debemos mirar eso como una obligación. Por eso, hermano querido, a veces no hay respuestas. A veces no tenemos respuestas. Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dice que Dios ha puesto apóstoles, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. La palabra ministerio significa diaconía ahí, o viene de la palabra diaconía, que significa servidor, pero es un servidor que sabe las respuestas. O sea, yo como pastor tengo la obligación, según lo que me enseña la palabra, de darle respuestas al creyente, de hacerle preguntas incluso para que el creyente aprenda y cuando esté por allá afuera y se le presente alguna dificultad sepa cómo defender su fe y sepa en qué es lo que cree, pero que tenga base segura. Eso es como salir a evangelizar y no saber qué es lo que voy a decir. Qué bueno que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Demos algunas razones por qué hay que estudiar la Biblia y por qué hay que comprender el pensamiento y la ética bíblica. En primer lugar, porque mediante ese estudio que nosotros hacemos, podemos comprender que Dios es quien creó la vida y que Dios es el autor de la moralidad que nosotros practicamos y la ética que debemos practicar y a su vez es la misma ética que debemos traspasar a nuestros hijos. Por esa razón hay que estudiarla. Acuérdese que por allá en el Antiguo Testamento el pueblo del Señor se ocupó tanto en sus cosas que se les olvidó decirle a sus hijos qué fue lo que hizo el Señor con ellos. Y ojalá no nos suceda eso. Y otra razón para poder comprender el pensamiento cristiano y la ética que nosotros practicamos es que eso que nosotros hacemos es el resultado de la revelación que está en la palabra de Dios y que solo puede llegarnos o llevarnos a crecer hacia la madurez para poder vivir en santidad, la santidad que Dios exige. Y quienes aplicamos estas verdades por Dios que han sido reveladas, estamos nosotros haciendo la buena voluntad de Dios, que es conocer su palabra.
En estos días una hermana nos preguntaba, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Bueno, si tú no sabes quién es Dios, qué es lo que exige Dios, qué es lo que quiere Dios, y si ya lo conoces y lo estás practicando, pues estás en la voluntad de Dios. Yo les decía que hay una voluntad que Dios la va revelando por el camino. ¿Por qué? Porque vienes practicando la voluntad que está establecida en la palabra de Dios. Y en las sociedades, en las escuelas, en las universidades, no creen en verdades absolutas. En este momento hay algo que se llama relativismo. Entonces son verdades a medias, cada quien tiene su verdad, es una verdad relativa, pero creer en Dios y creer en sus verdades absolutas, eso es una locura para ellos. Creer que hay una moralidad absoluta es otra locura, eso es anticuado, ridículo, tonto. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que el pensamiento de Dios no es relativo, es un pensamiento absoluto, exacto, único, y Dios no quiere que nos quedemos como niños espirituales, sino que crezcamos en el conocimiento de nuestro pensamiento teológico, nuestro pensamiento de la Biblia, y que a través de nuestra ética cristiana podamos practicar lo que dice la Biblia y que la gente conozca lo que ellos no conocen, pero que nosotros sí lo sabemos, lo conocemos y que estamos en la obligación de practicarlo. Es triste cuando la gente nos juzga porque estamos dando mal testimonio, por aquello, por esto, por lo otro. Y también es más triste todavía que hay cristianos que estamos haciendo algo incorrecto porque no tenemos el suficiente conocimiento. Hermano, pero ¿qué de malo hay en eso? Todo el mundo lo hace. Usted no ha escuchado esas palabras. Hermano, pero ¿qué malo puede ser? Es curioso, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Comprometernos a dedicar tiempo para estudiar y conocer la ética bíblica y el pensamiento cristiano para saber cómo es la moralidad absoluta que Dios tiene en su palabra y que Dios exige que la practiquemos. No aceptar la moralidad relativa que el mundo nos quiere imponer. Por eso en esta mañana yo lo invito, mi hermano, para que usted se siga firmando en Cristo, para que usted, mi hermano, siga la voz de Dios, usted siga practicando su vida cristiana, siga metiéndose en este cuento y sobre todo teniendo el conocimiento que la gente que necesita usted para practicar su ética bíblica y que necesita para enseñarle a otro y para defender su fe. Así que mi hermano, yo lo motivo en esta mañana para que siga creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Así que mi hermano, Dios les bendiga poderosamente. Yo no dependo de una posición que el mundo ofrece. Yo no dependo de dinero o fama que él tiene. Yo no dependo que alguien me tome la mano, la lea diciendo que tengo suerte, que mi vida la guía el destino, el poder de la mente. Yo no dependo de eso, no dependo. Yo no dependo de una posición que el mundo ofrece. Yo no dependo de dinero y fama que él tiene. Yo no dependo que alguien me tome la mano, la lea diciendo que tengo suerte, que mi vida la guía el destino, el poder de la mente. Yo no dependo de eso, no dependo. Yo dependo de tu gracia que me sostiene en los malos momentos. De tu palabra, pan de vida, es mi alimento, mi sustento. De ti dependo. Yo dependo
capacidad de inteligencia, no dependo. Mi voluntad está sujeta a ti, maestro, solo a ti, maestro. De ti dependo. Yo dependo de tu gracia que me sostiene en los malos momentos. De tu palabra, pan de vida, es mi alimento, mi sustento. Bueno, en esta mañana vamos a orar por las necesidades. Bueno, por aquí nuestra hermana Linda nos reporta sintonía desde Cúcuta hoy. Bueno, qué bendición. Hermana Linda Rojas, hermana Marta Guerrero pidiendo por sus hijos, que Dios les ayude también. Por Jason, por Yerly, que Dios pueda darles la salvación, que los traiga con esas cuerdas de amor, como dice la palabra. Por aquí tenemos a nuestro hermano Ezequiel Navarro también conectadito en esta mañana. Bueno, Luz Marina Orozco Barrero, mi hermana, Dios le bendiga, desde Miami, Estados Unidos. En Cristo he puesto mi confianza, solo en Él tengo seguridad. Bueno, yo creo que a nosotros a veces, reflexionando de lo que estábamos hablando hace un momento, a veces nos da miedo enfrentarnos a los universitarios. Creemos que tienen un conocimiento por encima de cualquier otra cosa. No, hermanos, no hay que tener temor porque nosotros contamos con la unción del Santo. Y dice el mismo apóstol Juan que sabemos todas las cosas. Y de hecho, pues sí es bueno que estemos pendientes cómo se está moviendo este mundo, las corrientes filosóficas de este mundo y confrontarlo con nuestro pensamiento cristiano. Y la única manera de poderse uno ver una arruga o verse algo así en la cara es mirándose al espejo y la Biblia es el espejo de Dios y ahí es donde tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo. Así que vamos a orar en esta mañana. El hermano Isa León por aquí, ruego su oración por mi vida. Tengo 12 añitos y quisiera que Dios me tenga en cuenta para servirle y bautizarme, ser un instrumento a su servicio. Bueno, Isaac, de hecho tienes un nombre bíblico y yo creo que tus padres te han consagrado al Señor y si tú tienes ese deber, tienes que trabajar en ese pensamiento porque te vas a enfrentar muchas cosas y desde ya es bueno que vayas escudriñando la palabra, vayas aprendiendo. Porque pues este mundo está exigiendo mucho más cosas y me alegraría que usted fuera un ministro del Evangelio. Bueno, la hermana Karen Contreras, por aquí Dios le bendiga, hermano. Pido oración por mi familia y mi proyecto que Dios conoce. La hermana Liliana Débora por aquí la hermana Lindice, me gozo en Cristo, dice. Vamos a orar en el nombre de Jesús. La hermana Liliana, yo pido oración por una protección muy especial para mí, vida y la de mis hijas que están amenazadas por mi ex esposo, que sea Dios tomando la mente a Jairo y nos siga haciendo daño y nos acerque más a donde acerque como más a mis hijas. Bueno, por aquí la hermana Linda Lice pide oración por Saúl acá en la ciudad de Cúcuta. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Bueno, que Dios nos ayude en esta mañana. La hermana por aquí, ¿quién más? Bueno, vamos a orar por nuestra hermana Ocaris. Ayer la operaron. Tiene una pequeña dificultad en su organismo y ha sido pues la descalcificación, pero confiamos en que Dios pueda hacer una obra. También vamos a orar por nuestra hermana Betsay León. También la operaron ayer de una hernia. Entonces que Dios pues le ayude en su recuperación. Agradecemos a Dios por su vida. Por aquí la hermana Amit Pedroso, Dios les bendiga, hermanos. Les ruego sus oraciones por mi familia y mi esposo y por una dificultad que Dios conoce. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús. Bueno, por aquí tenemos a la hermana Naire también conectadita. El hermano Eliazar por acá, la hermana Ana del Carmen allá en González. Bueno, saludos en el nombre de Jesús.
Así que ustedes, hermano Oscar Andrés, también conectado por acá. La hermana Leida Toro también por acá conectadita. La hermana Yolanda. Bueno, hermana Marina se volvió a conectar, gracias a Dios. Así que hermana Tica Hernández por aquí. Bueno, saludando a la hermana Glenny Calderón. Sabe que he hecho el deber de querer ir, hermana. Allá a su casa, hermana Glenny, pero uy, el tiempo a veces se me pasa y no he alcanzado. Pero con la ayuda de Dios, un día de estos le llego por allá, aunque sea a tomar tinto. Bueno, por aquí tenemos la hermana Tica Hernández también por acá. Así que vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Marlene Martínez también está conectada por acá. Vamos a orar confiando. Bueno, hay una necesidad con una familia también y vamos a pedirle al Señor que los ayude. Por razones obvias no puedo dar los nombres, pero vamos a orar para que Dios pues también les dé consuelo en esta mañana y les dé mucha paz. Que Dios obre poderosamente en esta familia. Así que vamos a orar, hermanos. Nuestra hermana Eucaris, no se nos olvide pedirle a Dios que por favor nos ayude. Hermana Dulga, Dios me la bendiga, bienvenida. Se nos había caído el internet por acá, pero estamos aquí conectaditos. Anoche estábamos en Potrero Grande, tuvimos un culto precioso, habían muchísimos hermanos y lo mismo allá en La Quina también estaba full. Y eso nos da mucha alegría y habían muchos amigos y eso pues nos da más gusto todavía porque pues que los amigos asistan a los cultos y escuchen la palabra. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor de la gloria, en esta mañana estamos en tu presencia, Padre. Una vez más te damos gracias porque podemos acercarnos confiadamente, Señor, al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. En esta mañana, Padre mío, ponemos nuestras vidas en tu presencia, Padre. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que por favor te glorifiques, Señor, que metas tu mano en aquel que está enfermo, Señor. No solamente la enfermedad física, Padre, sino también la enfermedad espiritual, Señor, porque te necesitamos, Padre. Necesitamos que nuestra vida tenga una buena relación contigo, Señor Jesucristo. Por eso te pedimos tu ayuda, te pedimos tu dirección. En esta mañana te pido por nuestra hermana Eucaris, Señor, que está bastante delicada de salud, que por favor restaure su cuerpo, Señor, que le ayudes en este proceso de recuperación, al igual que nuestra hermana Betsal León, Señor Jesús, allá donde se encuentre, que tú te glorifiques poderosamente. También quiero pedirte, Señor, por los hermanos que han pedido por sus hijos, que no se han convertido, que no han llegado a los pies de Cristo, pero tú los puedes traer con cuerdas de amor y usarnos a nosotros, Señor, para que ellos puedan llegar a la gloria tuya, Padre. También quiero poner en tu presencia, hay algunos hermanos que están pasando algunas necesidades económicas, dirígeles, Señor, ábreles puertas, Señor, sana nuestra economía, Padre. También quiero poner en tu presencia la situación de nuestro país, Padre mío. Mira la polarización que hay, Señor. Ayúdanos con todo esto, Padre del cielo, que como dice tu palabra, te pedimos por los que están en eminencia, los que gobiernan, Padre, que tú te glorifiques para que podamos vivir en paz y reposadamente, Padre. En el nombre de Jesús, obra conforme a tus propósitos, Señor, en cada necesidad. Aquí nuestra hermana Liliana, que está pidiendo, Señor, protección, que tú te glorifiques poderosamente en su vida, Señor. Haz un cerco alrededor de ellos, pero sobre todo toma el control de esta persona que está amenazando, Señor, y que tú le puedas cambiar su pensamiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. De mi alma es el Jesucristo es. Que en carne se ha manifestado. El Dios que yo tengo es Jesús. Bueno, mis hermanos, llegamos al final.
Hoy estuvimos bajo la dirección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, allá en la dirección general en Café Estéreo, nuestro amigo y director Fabián Moreno, ahí en el Control Master Viviana Sanguino, y en esta mañana también en Alfa Estéreo, allá en el Tarra, nuestro hermano Aldemar Bayona, la 102.1. A todos los que nos escucharon en el Tarra, en San Pablo, en el Acerrío, y todos los oyentes aquí en el casco urbano de San Calixto, y a todos los hermanos que están aquí conectados a través de las redes y que están conectados a través de la radio. Bueno, a la hermana Marcelita también le envía saludos a Mayita, que Dios le bendiga, que se recupere pronto, y bueno, que Dios nos ayude en este día, y si el Señor no ha venido, nos vemos mañana nuevamente. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy puedo gritar, tengo nueva vida. Hoy quiero cantar de paz y alegría. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presentó su programa La Gracia de Dios en los postreros tiempos. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das. Te invitamos a nuestras reuniones los días martes, jueves y sábado, 6 de la tarde, domingo, 9:30 de la mañana y 6 de la tarde. Estamos ubicados en el barrio Guamalito, San Calixto, el municipio de La Bendición.